Hola a todos, mi nombre es Bárbara Belli, soy psicóloga del Hospital de Quiñol y pertenezco al comité de lactancia que se encuentra conformado en el hospital. Hoy día les quiero aportar una clase sobre el apego. Entonces vamos a partir con los temas que vamos a ver en la clase. Primero vamos a realizar una breve revisión de la teoría del apego. Vamos a recorrer antecedentes históricos y sus autores para que así podamos comprender qué es el apego y para qué sirve. Y así poder ir también acercándonos a otros términos como la base segura y los estilos de apego. Segundo, vamos a ver los factores que influyen y favorecen el apego seguro, como lo son el beneficio del contacto piel a piel y la respuesta sensible de la madre o del cuidador primario. Y por último, como tercer punto de la clase, lo que vamos a ver son las reflexiones acerca de cómo se relaciona el apego con la lactancia materna. Ahora les voy a contar de manera muy breve cuáles son las teorías en las cuales se empieza a establecer respecto al apego. Harry Frederick Harlow fue un psicólogo estadounidense de los años 60 en la que comenzó a estudiar en laboratorios la teoría del apego y de la privación maternal. Él comenzó a hacer experimentos con monos rhesus en la que separaba a los bebés monos de sus madres luego del nacimiento. Entre paréntesis, algo bastante poco ético en esta época de hoy en día que podríamos hacer esa lectura, pero en ese momento era algo que estaba dentro de lo permitido. En estos experimentos lo que Harlow comprueba es que el apego no era un amor condicionado por el alimento, sino que el contacto y el tocar lo observa que son sumamente vital para el apego, para el desarrollo del bienestar emocional, la salud y el aprendizaje de los monos de los cuales estudia. Otro autor es Konrad Lorenz, quien fue un zoólogo, etólogo y ornitólogo austriaco y fue uno de los fundadores del estudio del comportamiento animal. Él estudió el comportamiento instintivo en gansos y gallinas primordialmente, en la que estudia el principio de la impronta, el cual lo describe como un vínculo instintivo, como algo innato que es parte de la estructura biológica, pero por otro lado, su investigación y su observación en los comportamientos animales plantea que es un vínculo instintivo, pero que es adquirido desde el aprendizaje, desde el ambiente en el cual se rodea a la especie. René Spitz fue un psicoanalista austroestadounidense en el cual él basó sus observaciones y experimentos en las conclusiones psicoanalíticas desarrolladas por Freud, quien inició el psicoanálisis en 1900 como neurólogo. En el inicio de sus estudios, Freud realizó estudios sobre el adulto principalmente, sobre la neurosis, la histeria, y podríamos decir que Spitz se especializó contemporáneamente en infantes. En 1935, Spitz comenzó sus investigaciones del desarrollo infantil y fue el primero que utilizó la observación directa como método experimental. O sea, de observar bebés en escenarios en los cuales se encontraba hospitalizados. Sus mayores contribuciones fueron sus estudios de los efectos maternales y la carencia afectiva sobre los infantes que se desarrollaban en los orfanatos o en las hospitalizaciones. Acuñó el término hospitalismo o marasmo luego de observar alteraciones en los niños institucionalizados sin contacto maternal y con privación total durante los primeros 18 meses de vida, con permanencias prolongadas en instituciones hospitalizados. Desde esas observaciones saca muchas conclusiones donde observa perturbaciones somáticas y psicológicas relevantes en los menores de edad. Sus estudios, por lo tanto, aportaron mucho desde esta observación en cuanto al desarrollo de los infantes y las transiciones del desarrollo y la comprensión de la complejidad que tiene. Por ello, logró replantear todos los métodos de cuidados infantiles, tanto en institutos, hospitales y en la casa, donde logra dar por conocido, digamos, el impacto de la privación maternal. John Bowlby fue un psiquiatra y psicoanalista de Inglaterra, quien desarrolló en 1969 y 1980 la teoría de apego propiamente tal.
Él observa y describe el efecto de las experiencias tempranas en el desarrollo infantil, en la que destaca la importancia del vínculo intenso y duradero de un niño o niña y sus cuidados primarios. También así estudió el impacto de la privación materna y de los cuidados tempranos insuficientes. Las observaciones y el contacto con niños institucionalizados lo llevaron a plantear que la necesidad afectiva es una necesidad primaria, no aprendida, de la especie humana. Mary Ainsworth fue una psicóloga estadounidense que trabaja junto con John Bowlby en Londres cuando estudiaban los efectos de la separación maternal sobre el desarrollo de la personalidad de los niños. Ainsworth diseñó una situación experimental llamada la situación del extraño, el cual consistía en que la madre y el niño son introducidos en una sala de juegos donde en esa interacción se incorporaba a una persona desconocida. Mientras juegan, la madre sale de la habitación dejando al niño con la persona extraña. Después la madre regresa y vuelve a salir. Esta vez con la persona desconocida también sale la madre y al final queda el niño solo. Después de eso, la última parte del experimento es que la madre regresa junto con la persona extraña. Con este experimento de la situación del extraño, encuentra claras diferencias individuales en cómo se comporta cada niño o niña ante esta situación. Y esto le permitió, mediante la observación, establecer que existen 3 tipos de patrones conductuales y los define como estilos de apego. Uno de los comportamientos que observaba en los niños es que ellos usaban los niños a su madre como una base segura, que estando con ellas exploraban todo su entorno, y cuando la madre salía de la habitación su conducta de explorar o conducta exploratoria disminuía bastante y se mostraban muy afectados cuando la madre se iba de la habitación. Al momento en que la madre regresaba, los alegraba y se acercaban buscando el contacto físico unos instantes con su mamá y volvían después a explorar el entorno. Como que al estar con la madre sentían una base como algo estable, como un momento donde podían acercarse, sentirse seguros como una base y de ahí poder explorar su entorno. Estas madres observaba Mary Ainsworth que eran madres muy sensibles y responsivas a las llamadas de los bebés, mostrándose disponibles cuando sus hijos lo necesitaban. Cuando observaban este tipo de patrones en los niños, determina que este era un tipo de apego seguro. Por otro lado, observaba otro tipo de comportamiento en el cual los niños al inicio se mostraban muy independientes con la situación del extraño. Desde el primer momento exploraban sin utilizar a su mamá como una base segura, donde ya no las miraban para comprobar su presencia, sino que ignoraban a la madre y se iban a explorar en la habitación de juego. Cuando la madre dejaba la habitación, no se observaban afectados los niños y tampoco buscaban acercarse y contactar físicamente con la mamá al regreso. Incluso si la madre buscaba acercamiento, ellos evitaban y rechazaban su contacto de las mamitas. Si bien esto lo interpretaba primero que la conducta era mucho más independiente de los niños y que podía ser saludable, eso es lo que piensa primeramente Ainsworth, pero después intuyó que eran niños con dificultades emocionales, donde su apego se asemejaba más a los niños que habían experimentado separaciones dolorosas. Las madres de estos niños que observaba se mostraban relativamente insensibles a las necesidades que tenían los niños. Los niños se mostraban inseguros en la presencia de sus madres y lloraban intensamente cuando abandonaban la habitación. Entonces esto lo interpreta la autora en que no podían contar con el apoyo de su madre de una manera como más constante y reaccionaban a la defensiva adoptando una conducta de indiferencia para evitar frustraciones ya vividas previamente. Y cuando las madres regresaban a la sala renunciaban a mirarla negando cualquier sentimiento hacia ellas. Este tipo de apego lo determina como un apego inseguro evitativo, Ainsworth. Y el tercer tipo de comportamiento que observa la autora
es en niños que se mostraban preocupados por el paradero de sus madres, en la cual llegaba hasta dificultar siempre sus conductas de exploración en la situación del extraño. ¿Qué ocurre acá? Observaba que los niños en su comportamiento pasaban un muy mal rato cuando la madre salía y a su regreso mostraban como ambivalencia hacia las madres. O sea, vacilaban entre la irritación, la resistencia a acercarse al contacto de la mamá, el acercamiento y las conductas de mantener contacto eran como, digamos, no constantes y eran como, digamos, vacilante, podríamos decir. Entonces, la autora lo que, dentro de todos los procesos que hacía de entrevista, digamos, antes de la situación del extraño, conociendo más a la diada madre e hijo, observa que en este tipo de estilo de comportamiento, las madres tendían en sus hogares a ser como más inconsistentes en los cuidados, donde se mostraban sensibles y cálidas en ocasiones y frías e insensibles en otras ocasiones. Entonces estas pautas de comportamiento de alguna manera observaba que habían llevado al niño a las inseguridades, a la inseguridad de la disponibilidad de la madre cuando las necesitaban. Y este tercer tipo de apego lo establece como un apego inseguro ambivalente. Y si bien Ainsworth planteaba estos tres tipos de apego, pero posteriormente en los años 80, Mary Main y Judith Salomon plantean un cuarto tipo de apego que le llaman el apego desorganizado y que es de alguna forma la combinación de los patrones de apego inseguro evitativo y el apego ambivalente, donde observan que esto ya escapa más de lo normal como en cuanto a los montos de inseguridad, que estos son mucho más altos, en donde tras la separación se observan conductas confusas y muy desorganizadas en los niños, que ocurren cuando vuelve la madre, donde se muestran permaneciendo inmóviles, confusos, o se acercan para luego alejarse de forma muy brusca cuando la figura de apego se aproxima. Este tipo de apego se considera como en la literatura como el tipo más dañino, observándose en niños que han experimentado negligencias como maltratos psicológicos y físicos, desarrollando frente a las figuras de apego indefensión, angustia y miedo. Esto es más frecuente observarlo en situaciones de institucionalizaciones o cambios de hogar en familias de acogida, o sea, como cuando se entra más un terreno de cename. Según estudios de Jorge Barudi y Marjorie D'Artagnan, en el 2005 el 80% de estos niños sufren maltrato severo en su hogar cuando se observa este tipo de apego inseguro y ambivalente, o sea, desorganizado, que es así como lo determinan. Los niños que mantienen este estilo de apego a futuro presentan hartas dificultades en su comportamiento, en su aprendizaje en cuanto al rendimiento académico y dificultades para adaptarse en su entorno con los pares y las figuras protectoras. Pero es súper importante mencionar que eso no significa que son niños malos. Si bien pues, podemos entender que lo que han tenido es un ambiente desfavorable, no en sí que ellos tienen, digamos, dificultades y que puedan ser malos. Entonces, ¿qué es el apego? En función de todo lo que hemos visto anteriormente, podemos decir que el apego es un tipo de vínculo afectivo. Su característica principal es la búsqueda de seguridad y confort en los momentos de estrés, que es lo que busca un niño al momento de estar con su figura de apego. Este es de tipo asimétrico. El niño o la niña se apega a un adulto buscando protección y confort, no viceversa. Es el niño que requiere y necesita tener una respuesta por parte de un adulto que pueda protegerlo y contenerlo. Implica esto un evento estresante vivido como peligroso por el niño o niña que usa a su madre como una base segura para explorar su entorno, que es lo que podemos ver de manera mucho más clara en el experimento de la situación extraña y donde se pueden activar todos los patrones que puede tener de apego el niño y lo podemos visualizar de manera mucho más clara. ¿Para qué sirve el apego?
El apego es una función evolutiva que asegura vínculos firmes entre los individuos de distintas especies. No solamente con los humanos, también lo podemos ver con más especies, en especial en mamíferos, con el fin de favorecer la protección y la supervivencia. Los niños y niñas nacen con un sistema de apego en el que buscan la cercanía física de sus cuidadores. La necesidad afectiva es una necesidad primaria de la especie humana, tan primaria e importante como la alimentación, así es como lo plantean John Bowlby y Jorge Baruch. Entonces vamos a revisar nuevamente lo que ya habíamos planteado con Marie Ainsworth, lo que es la base segura. El niño o la niña deben sentir que sus cuidadores pueden atender de manera efectiva a sus necesidades y por lo tanto ellos pueden depender de sus cuidadores. Las figuras de apego del niño o la niña deben tener la capacidad de acoger, contener, proteger y brindar seguridad, especialmente en momentos de estrés. Esto es citando a Baruch del 2005. También podemos entender que es, de cierta forma, la capacidad que tiene la madre para sintonizar con los estados emocionales y físicos del niño o la niña. Entonces, un niño primero va a sentir una necesidad física o emocional. Entonces el niño va a responder. Va a accionar realizando una queja o llorando. Luego, tiene que haber una respuesta para que se instale la base segura de una atención con cuidados y consuelos oportunos por parte del cuidador primario o de la madre. Y eso, una vez que se hace lectura y se pueda sintonizar con las necesidades del niño, va a generar un bienestar físico y emocional. Como vimos anteriormente, la calidad del vínculo va a depender mucho de cómo se instale esta base segura, si la madre es receptiva o no a las necesidades del niño. Si estas son inconsistentes, nos va a llevar a que el tipo de apego sea más de tipo evitativo, inseguro o inseguro ambivalente. Y si hay una dificultad que es donde está mucho más comprometida la base segura y esto no se logra instalar, ya estaríamos hablando de dificultades significativas, lo cual llevaría a un estilo de apego mucho más desorganizado. Para ir finalizando con este concepto de lo que es la base segura, me parece súper importante destacar la capacidad empática que se debe desarrollar por parte del adulto. Y ello implica el desarrollo de las habilidades intrapersonales, que significa cómo el adulto se relaciona consigo mismo, en especial en el área afectiva. Si hay un adulto que no contacta y no sintoniza emocionalmente con sus propios estados emocionales, afectivos, se le va a dificultar poder sintonizar con las necesidades de lo que le ocurre al adulto, en este caso a un bebé. Por eso es muy importante también la pesquisa de las depresiones por parte, por ejemplo, que es cuando hay ciertas dificultades que se pueden llegar a ser significativas en estados anímicos depresivos que pueden ser bastante intensos y que eso podría alterar el estado emocional y se interfiere también así la lectura después que se puede hacer después de perder. Entonces esto es súper importante considerar que tiene que ver con las relaciones de las habilidades sociales y que no solamente en un principio, cuando se genera esta base segura, sino en cómo poder desarrollarla constantemente en todo el proceso de los cuidados de tanto de un bebé, así como su desarrollo después en toda su infancia. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de que la base segura se instale y comience a desplegarse un apego seguro? Primero vamos a entenderlo como un factor protector de un buen trato hacia el niño o la niña, donde lo cual le va a ayudar a poder desarrollar de manera adecuada su autoestima, manteniendo mejores recursos para poder enfrentar situaciones de estrés, donde su manera de poder explorar su entorno va a ser, digamos, con una seguridad en los momentos oportunos, cuando tiene a su cuidador o cuidadora cerca, le dé la oportunidad de poder activar esas conductas. También así a futuro le va a determinar mucho lo que es el rendimiento escolar, o sea, lo que es su desarrollo cognitivo, para poder comprender, para poder adquirir nueva información y también desarrollarse tanto neurológicamente y cognitivamente.
También así es muy importante, como son los vínculos primarios, los vínculos sociales, los primeros, también así va a determinar cómo va a ser su desarrollo de las habilidades socioafectivas que va a tener a futuro para formar relaciones de afecto, entendiendo las habilidades sociales como la empatía, la escucha activa y entre otras muchas más que tienen que ver con las relaciones interpersonales que las puede ir desarrollando según su fase evolutiva y también así a posterior después hacia la adultez. Eso lo determina bastante después a futuro para cuando se conforme, se organiza un estilo de personalidad saliendo desde la adolescencia, que es cuando más se conforma y se vuelve estable. Un concepto paralelo es del apego es el del bonding, que lo plantean Marshall Klaus y John Kenneth en los años 70 para designar el vínculo de los padres que tienen hacia el niño. Los autores señalaron que existe un periodo que es crítico, que es después del parto, en el que la madre está especialmente susceptible a vincularse con su hijo o hija y que pasado ese periodo de tiempo le va a ser más difícil poder lograrlo. En su estudio, Klaus y Kenneth le dieron más tiempo extra a un grupo de madres con sus hijos, mientras que otro grupo seguía las políticas rutinarias de separación de los hospitales. Y vieron que las madres que tenían más tiempo extra tenían un comportamiento materno más adecuado y los niños se desarrollaban mucho mejor. Dentro de las prácticas hospitalarias que han cambiado y que han hecho una diferencia y que se practican actualmente también en nuestro hospital es el apego en túnel, en donde en el caso de las cesáreas, que es algo que ya seguramente han explicado también en las otras clases de este curso de lactancia, es cuando se realiza una cesárea y se hace que se mantenga contacto y se canalice, digamos, tenga contacto el bebé saliendo de la madre y se vincule inmediatamente con el contacto piel a piel, lo cual puede ayudar mucho a ese momento que es un periodo crítico en el cual pueden estar vinculados la mamá con su hijo o hija. También así está el método canguro, que es el de mantener a la mamá con su hijo lo más apegado posible en su pecho. Los beneficios que tiene el contacto piel a piel es de que favorecen una adaptación metabólica del neonato al ambiente postnatal. Contribuye también así a la estabilidad de la frecuencia cardíaca y respiratoria. A su vez también permite una termorregulación o el poder regular la temperatura corporal. Promueve el sueño profundo y favorece la lactancia materna y por ende también potencia el vínculo afectivo. La interacción de la diada que va a ser entre el cuidador, cuidadora y el niño o la niña va a depender mucho de las características que tengan cada uno. Por un lado podemos entender que dentro de las características de un niño o niña va a estar su capacidad sensorial y su capacidad intelectiva. Va a poder contar con ciertos rasgos, características con las cuales ya viene como innatamente. Entender también que está el temperamento, que es digamos, una manera receptiva que puede tener el niño y de interactuar según sus características propias con las cuales es. Entonces, si ustedes han notado que hay niños que tienden a llorar más, otros niños que son más calmados, que duermen más. Eso lo podemos llamar como temperamento, que es más innato. Distinto es a algo adquirido, aprendido, que pues, puede tener que ver como más adelante, como en la etapa evolutiva de los niños, ya más adultos, cuando son más hacia la adultez, que se empieza a desarrollar una personalidad, que eso tiene que ver con lo ambiental, con lo adquirido que va a tener a lo largo de su primera infancia y después más adelante su desarrollo. Entonces, estas características van a depender también en cómo percibe sensorialmente y su capacidad también para poder interactuar con el cuidador o la cuidadora. Entonces, la cuidadora también va a tener sus características en el sentido de que va a tener funciones del cuidado y va a tener una disponibilidad que va a depender también de sus características internas personales. Y eso es un mundo de variedad en donde no hay nada que está escrito por un libro que tiene que ser de una manera precisa. Siempre va a haber, digamos, mucha variabilidad y varios factores de cómo es esa respuesta. Lo importante
que esa disponibilidad sea lo más continuamente posible, donde se pueda haber principalmente una percepción de las señales, de la interacción que se da con el recién nacido, las interpretaciones que se hacen de esas señales y la respuesta que se puede dar en un momento oportuno. Y en el fondo que pueda haber una sintonía emocional y física de lo que le está sucediendo al niño que requiere de los cuidados. Y eso va a determinar si va a ir hacia un camino, hacia un apego seguro, siendo la madre una base segura para el niño o la niña, o un apego inseguro en donde esto puede perder cierta consistencia con ciertas dificultades que de repente pueden suceder en el caso de las madres o cuando hay un ambiente que puede ser más adverso, cuando ya se ve mucho más comprometido. Cuando digo madre, me refiero simbólicamente a cuidador, como porque por lo general voy a decir o estoy diciendo madre continuamente, pero digamos desde la psicología siempre lo vamos a asociar como a una figura protectora, cuidadora que es independiente de la condición que tenga. Entonces, recapitulando, dentro de las respuestas sensibles que puede tener la madre o el cuidador primario, cuidadora primaria, sería reconocer señales tempranas del hambre en el recién nacido. Eso es como un instintivo que es el poder sentir el bebé cuando tiene hambre. También así, de esa misma manera, mantener un pecho alegre de demanda y tomar en brazos para calmarlo, reconociendo el llanto cuando el bebé lo necesita, que tiene que ver con hacer la cultura de la necesidad en el niño de poder reconocerlo, en el niño o la niña. Y aprender cuáles son los estímulos que son más agradables para el bebé y los que no tanto. Eso va a ser todo como esa respuesta sensible que va a poder ir permitiendo inicialmente a que se pueda ir sensibilizando mucho más esta sintonía emocional que se da de manera recíproca en un inicio. Si bien acá sale descrito cómo debiera ser la respuesta sensible de la madre o del cuidado primario, lo cual es como bastante, como bien exigente, que tiene que ser una pauta y tenemos que evaluar a esta madre que responda de una cierta forma. Y hay que tener mucho cuidado en plantearse que sea, digamos, como casi que de libre, como tenga que realizar digamos, el cuidador, la cuidadora o la madre, que responda, digamos, a estas necesidades del bebé. Otros factores que son muy importantes y que influyen en los procesos vinculares afectivos es la experiencia de la infancia de la madre o de los cuidadores. Podemos entender que los adultos tenemos todos modelos internos activos que fueron construidos durante la infancia y que fueron reelaborados y resignificados posteriormente en el proceso de desarrollo hacia la adultez. Entonces se plantea que hay una transmisión intergeneracional de los tipos de vínculos que se dan. En 1990 se planteaba que en el caso de las madres era como el 80% más lo que se transmitía en generaciones, y por 3 generaciones como que perduraban ciertos patrones vinculares, más que en el caso de los hombres, como padres. Pero estamos considerando un estudio en el cual antes también se consideraba una paternidad que no era tan activa y los lazos vinculares no eran tan incluidos en su momento. Ahora actualmente planteamos que el padre o todas las figuras significativas sean más partícipes en los procesos vinculares afectivos. El periodo de gestación también es muy importante, al igual que los problemas de salud que pueda presentar el bebé o la madre en estos procesos de desarrollo en la gestación y también así después en el parto. Es muy importante el poder manejar todas las alteraciones que se pudiesen presentar y hacer las pertinentes derivaciones. Esto con la finalidad de que exista un ambiente más propicio para poder establecer vínculos que sean de seguridad y que sean estables. Si bien cada programa Chile Crece Contigo son los que más intervienen para que esto se pueda dar de la mejor manera en el transcurso y en el proceso de la maternidad. La estructura familiar y la red de apoyo también son factores muy importantes a considerar, que son dentro del área psicosocial en la cual se pueden presentar factores protectores o de riesgo que puedan
influir en el estilo de vínculos que se vayan a presentar en un grupo familiar. ¿De qué manera podemos promover el apego seguro? Podemos considerar el colecho como una manera de promover el apego seguro, pero no es un sinónimo de que con ello vamos a tener un apego seguro. Eso es súper importante hacer la diferencia. Recordemos lo que estuvimos revisando sobre lo que es la base segura, en donde es importante entender la sintonía tanto emocional, que es muy importante, el poder contener, el poder sostener y el poder manipular físicamente las lecturas y necesidades que puede tener un niño o una niña, pero el hecho solamente de que haya, digamos, una cercanía física constante, eso no va a asegurar que el vínculo afectivo sea el más óptimo, va a depender de otros factores que vimos anteriormente. Entonces, por eso, cuando hablamos de colecho, que es cuando los padres duermen junto con sus hijos, no lo podemos considerar como un sinónimo de que es inmediatamente un apego seguro, sino que va a depender de la calidad del vínculo como se ve. También así existe como opiniones controversiales como de cuánto tiempo se debe mantener el colecho. También se plantea lo mismo con la lactancia materna. Hay diferentes ideas respecto a cuál es el tiempo óptimo. Siempre se trata de buscar como el libro qué es lo mejor. El fecha de libre demanda, por cuánto tiempo, el dormir con los niños, cuando ya es lo más pertinente. Algunos autores pueden decir 3 años, otros 5 años, otros dicen antes. Yo lo que llamo un poco acá a considerar es a respetar los ritmos que puede tener cada grupo familiar y recordar que no todos estamos escritos como lo que debemos realizar según un libro, sino que hay que respetar las diferentes subjetividades y también los ritmos tanto individuales y familiares que pueden existir. Por lo tanto, me quedo un poco con las opiniones escritas sobre el colecho, de que debe ser una decisión bastante tomada desde el grupo familiar, de qué es lo que se sientan más cómodo y también que se pueda haber comunicación interna en el grupo familiar para tomar la decisión que sea más cómoda para los que son los integrantes. El porteo seguro también es lo mismo, va promoviendo lo mismo que es el apego seguro, la cercanía, el contacto físico y también cómo el bebé se puede sentir también en ese aspecto como más intrauterino, lo cual puede inducir a mucha mayor calma. Entonces, si lo pensamos de cierta forma, esa posición en la cual podemos ver en las imágenes, y que esas imágenes, traté de poner imágenes tanto que incluyen a mamá, papá, diferentes figuras, pero participando, no solamente la idea que la madre solamente tiene que estar activa en la maternidad, como maternidad solamente, sino también una paternidad que está en este procesos vinculares afectivos. Podemos ver en las imágenes que ahí logran contener, logran poder sostener literalmente al bebé y generar un vínculo, promover este vínculo de una manera mucho más efectiva y mucho más potente. La lactancia materna, ya que van conociendo ustedes todas las implicancias fisiológicas que tiene un alto impacto positivo para el bebé, también vamos a considerarlo como un factor muy importante de la madre, principalmente madre biológica, de poder promover este apego y que sea un apego seguro, que tiene que ver con la alimentación. Si bien ya se han hecho estudios o se ha ido indicando que la alimentación no es lo que directamente genera un apego, pero sí podemos considerar lo que vehiculiza junto con los otros factores que son a considerar, que tiene que ver el contacto piel a piel, la sintonía. Digamos que el acto en sí, más desde lo biológico, genera lazos mucho más intensos en cuanto a lo que es alimentar a otro ser vivo desde el mismo cuerpo, lo cual podríamos decir que el lazo es mucho más potente y más único de díada de madre y bebé. Incuestionablemente va a ser un factor muy importante para que se pueda dar la oportunidad de establecer mayor apego. Aunque indudablemente la lactancia materna va a ser una manera de promover y va a ser una muy buena oportunidad para poder establecer vínculos afectivos,
Sin embargo, no tenemos que considerar que la lactancia materna es equivalente al apego. No, no es lo equivalente. Si no hay lactancia materna, por dificultades, por ejemplo, complicaciones en la salud tanto del bebé o de la madre, eso no significa que el apego se va a ver alterado. Hay otras maneras también en cómo esto se puede trabajar y ahí los equipos de salud somos los que tenemos que estar ahí trabajando en conjunto, tanto los equipos hospitalarios, así también como los de atención primaria, que podemos observar y hacer intervenciones en cuanto al apego y que se puede ir trabajando de diferentes formas y según el transcurso, cómo se vaya dando, con o sin lactancia materna. Eso no quita el hecho de la importancia de la lactancia materna, pero es importante no confundirlo, hacer la diferencia. Y la lactancia materna no es el equivalente a que si existe o no existe apego. Por lo mismo, hay que potenciarlo, se relaciona, es un promovedor y una gran oportunidad para que pueda existir apego seguro. Entonces, luego de realizar qué es lo que ocurre con la parte neurológica, tanto de la madre como del niño, y también habiendo revisado todo lo que es el contexto del apego, de la teoría del apego, de lo que ocurre, se puede dar cuenta de que está más que comprobado que la lactancia produce un nivel de sintonía emocional, y no solamente en un plano psicológico afectivo, sino que también hay una coordinación física entre la madre y su hijo. Entonces, podríamos decir que la madre lo que evidencia en el proceso de lactancia es que se siente capaz de cuidar y alimentar a su hijo, siente que es capaz de poder calmarlo, le produce esto también una sensación de autoeficacia, el poder realizar la alimentación a su bebé. Por lo tanto, es un gran motivo para sentirse muy valiosa, mejorando también así su autoestima y también un gran empoderamiento materno. Consideremos que esta vivencia fisiológica va a ser vivenciada de una manera muy potente en plano afectivo para la madre y que está totalmente sintonizada en su momento sincrónicamente con el niño, con la niña. Se plantea con algunos autores en la psicología del desarrollo, de hecho, que existen los primeros momentos, en el momento del parto, de la cesárea, se plantea que la madre vive como una experiencia como de un delirio materno. Es casi como un episodio, digamos, como que se sale de la realidad, se olvida de todo lo demás que es lo característico y se enfoca solamente en ese vínculo en ese momento. Entonces, es una interacción profundamente afectuosa a través de los sentidos. Y promover este tipo de práctica, este apego en un ambiente seguro, donde la mamá es importante, muy importante, que no se sienta presionada a vivir ese proceso, sino que pueda ser más fluido. También hay que considerar que esa mamá viene con patrones antiguos de su historia, de su personalidad, de su propia infancia. Siempre hay que respetar mucho ahí la mamá cómo se siente y validarlo para promover estos espacios y que se puedan fluir de esta forma. Y es muy importante que se desarrolle porque hace que se disminuyan los riesgos que son de la depresión postparto y también así a futuro se plantea que esta mayor conexión con el bebé, con el niño o la niña, produce también, disminuye el riesgo de que pueda haber un maltrato infantil. Siempre hay que promover lo que más podamos la inteligencia emocional, que esa mamá se logre conectar también emocionalmente consigo misma para que se pueda también fluir el vínculo con el bebé. En el caso de la depresión y del maltrato es cuando existen dificultades en el plano emocional donde una madre o un cuidador no se está conectando con sus emociones y por lo tanto actúa sin conocer las consecuencias de lo que puede producir en el niño o la niña. Podríamos decir que todos ya somos adultos acá quienes estamos escuchando la presentación y si nos preguntamos a cada uno qué podríamos recordar nuestra infancia, hay un cierto periodo que no tenemos ninguna memoria. Pero eso no significa que hayan huellas, que son como huellas médicas que se plantean desde ciertas teorías.
que de alguna manera quedan en un plano bastante inconsciente, porque la memoria, digamos, de la amnesia infantil no tenemos restos como desde la conciencia de qué es lo que pudo haber sucedido, pero sin embargo quedan huellas que quedan impregnadas en nuestros campos emocionales. Entonces, para ponernos un poco, situarnos en qué es lo que ocurre en el hijo en ese momento, en el niño o la niña, es que vamos a entender que calma principalmente la necesidad básica de sentir sed y hambre. Ahí también se vincula al tiro un aspecto de ¿qué? De agrado. Calma las emociones desagradables, lo que es la tristeza, la angustia, la rabia. Ojo, eso a lo largo de la vida tenemos que entender que esas emociones básicas, la tristeza, la angustia, la rabia, no hay que erradicarlas, no hay que eliminarlas. También tiene que ser parte del desarrollo y tienen que estar integradas. Pero obviamente un bebé que está recién nacido va a buscar primeramente el placer, el calor, la cercanía con la madre, y la idea es que sean principalmente más esas emociones y que cuando se vivencian las desagradables sean solamente para un proceso adaptativo de ir conectándose con su entorno. Por lo tanto, de que van a vivenciar emociones desagradables, la van a vivenciar. Lo importante es cómo se sirven como señales para hacer lecturas del bebé. Entonces, acá la conexión es mutua y el bebé comienza a conectarse con el mundo externo, luego de salir de la lógica, digamos, de estar intrauterino. Ya después sale al mundo y empieza a haber interacción afectuosa a través de los sentidos, comienza a conectarse con el mundo exterior. Por lo tanto, para concluir las ideas anteriores, podemos decir que la lactancia es un acto de amor, de sintonía que se da de manera recíproca entre la madre y su bebé mediante el contacto físico, el consuelo y el alimento que proporciona la madre. Es importante que esta díada esté lo más protegida posible, que pueda tener estos espacios de comodidad para que se puedan ir estableciendo estos vínculos. Por lo tanto, el entorno, y ahí entra, es muy relevante las diferentes redes de apoyo y los vínculos más cercanos, la importancia de un tercero también que esté ahí presente el padre, cuidando también este vínculo donde están en esta simbiosis inicial, que están muy unidos, en tanto en sintonía física como psicológica, afectiva. Es muy importante que hay un tercero que pueda cuidar esa vulnerabilidad que está en ese momento. Ahí es muy bueno lo que se promueve en Chile Crece Contigo, de la paternidad presente, en donde si bien la lactancia, en especial en los primeros días, en los primeros meses, va a ser mucho más potente el vínculo madre con hijo en este acto de lo que es la lactancia materna exclusiva idealmente, es muy importante que también tenga acceso ahí el padre en cuanto a la vinculación afectiva. También se han hecho estudios de cómo afecta en el cerebro en los padres también el tener, digamos, un contacto en el proceso de la lactancia. Eso habría que darse más tiempo también para realizarlo. Pero también hay un efecto, no es tan potente como lo que ocurre en el caso de la mujer cuando es madre, pero no significa que también haya sintonía tanto física y emocional por parte del padre. Entonces es súper importante también incorporar a todas las figuras significativas que sean protectoras y que tengan, que puedan mantener un vínculo afectivo. Bueno, damos por finalizada entonces esta clase de apego. Espero que haya sido un aporte para ustedes y ojalá puedan seguir agregándose siempre a estos cursos en los cuales hay que estar actualizándose de manera permanente. Les deseo lo mejor, que les vaya muy bien en la prueba y espero que les hayan gustado los videos que les fui agregando en la presentación para que fuese un poquitito más dinámico. Cuídense mucho, que estén súper bien.